Bueno, Oscar, repasemos algo. Habías dicho, el deuda de lo que no nos pagaron en 2011, 1.040 millones, ¿sí? De este convenio de compensación que tenían por el desfasaje del sistema previsional cordobés. Pero además ustedes dieron otro paso, que fueron a la legislatura, lo hablaron con el resto de las fuerzas políticas y lograron que se apruebe una ley por la cual... Por unanimidad. Córdoba pide desengancharse de aquel pacto fiscal. Efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué debería querer decir? ¿Debe decir que desde ahora esos recursos deben ir a la provincia? ¿Pasando? ¿Se necesita? No, claro que no. Nosotros hemos notificado a la Nación para que no nos descuente más el 15% de la coparticipación. Si la Nación continúa haciéndolo, iremos también a la Corte en una segunda demanda por este tema. Vamos a repasar el spot precisamente, señor director, que se emitió el fin de semana en Fútbol. Es un mensaje para todos los argentinos, porque informarnos de nuestro sistema jubilatorio es comprender qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio cordobés. Veamos. En 2009, el entonces gobernador Juan Schiaretti firma un convenio comprometiéndose a armonizar sus jubilaciones y así recibir asistencia financiera de la Nación. Vale decir que los jubilados que reciben la jubilación provincial y los que la reciben de la Nación tengan los mismos derechos. Paremos ahí, director. Así hay un concepto que repitió todo el tiempo, por ejemplo, Bocio en estos días. Primero los acusó de querer desfinanciar al sistema jubilatorio, es decir... digamos, la culpa de que no se le paguen el 82% de móvil a nivel nacional a los jubilados parece que es de Córdoba, y que haya 600.000 juicios y haya una ajedrecista de 104 años que a pesar de tener un juicio a su favor ni siquiera cobra la reactualización, parece que es de Córdoba. Me parece un poco meneado, pero digo, ahí hablan de armonización. Sí. ¿Qué es la armonización? ¿A qué se refieren? ¿Y es cierto que no tienen topes en sus sistemas jubilatorios? El tope es el 82% del salario. Nosotros cumplimos con... Pero si alguien que tiene cobró en su vida activa 100.000 pesos por mes, tiene que seguir percibiendo... No, esa cifra no existe, pero si alguien aportó por un sueldo de 20.000 pesos, el 18% es justo que se jubile en función de los aportes que hizo durante toda su vida al sistema previsional. El tope es el 82%. Puedo decir muy breve algo. Nosotros nos enteramos de la respuesta de Nación viendo el partido de fútbol. Yo quería ver la repetición de los goles y me encontré con este spot mentiroso. Por eso digo siempre, si los problemas entre Nación y provincia se van a resolver en los partidos de fútbol, o alargan el campeonato o van a tener que prolongarlo entre tierra. Armonizar. Pero vamos al convenio. Vamos a eso. Es cierto lo que dice el spot. El convenio dice que debemos armonizar. Hemos armonizado todo, absolutamente todo. ¿Pero qué es armonizar? Poner en paralelo el sistema previsional nacional con el sistema previsional provincial. Todo hemos armonizado, salvo 2 o 3 puntos, 82% móvil, jubilación promedio que es más alta que la de la Nación en Córdoba, pero algo que no dice el spot y que es muy importante, el convenio tiene solo 4 puntos. El primero fija el monto que debe aportar la Nación a Córdoba, el segundo el mecanismo de cuotas de pago, el tercero los mecanismos de control y el cuarto dice taxativamente que cuando el proceso de armonización se contraponga derechos que los jubilados cordobeses tienen en función de las leyes o de la constitución de la provincia, hay que respetar esos derechos. Y los mayores costos que eso origina corren exclusivamente por cuenta de la provincia. O sea, lo contempla taxativamente. Si nosotros tenemos más gastos, no tenemos derecho a reclamar a la Nación, tenemos que pagar nosotros. Y eso es lo que hemos venido haciendo. O sea, eso está absolutamente claro en el convenio. Sigamos con el spot un poquito más, a ver. Tras la firma de este convenio, la Nación continuó enviando fondos. Ni durante un mes, ni 2. Durante un año. Pero la provincia no armonizó su sistema jubilatorio con el de la Nación. Y no está mal. Una provincia autónoma puede decidir administrar su sistema jubilatorio como le parezca. La Nación no se lo exige, siempre que pueda solventarlo con sus propios recursos. Ahora, si la provincia necesita el financiamiento de la Nación, debe armonizar su sistema de jubilaciones. Por eso la Nación no asiste financieramente a las provincias que no armonizaron. No solo a Córdoba,
Pero tengámosla como ejemplo. Para empezar, este no es un problema de los jubilados cordobeses, como dice el gobierno provincial. Involucra solo al 16% de los jubilados provinciales, mayormente estatales. El otro 84% son jubilados nacionales. Cobran a través de ANSES. Ese 16% pertenece a un sistema en el cual el gobierno provincial dispuso que no haya tope de haberes y que tuvo un crecimiento importante en la cantidad de jubilados por haber bajado la provincia la edad jubilatoria entre el 2002 y el 2007. Paremos así. Eso solamente Goebbels podría haber inventado una mentira como esa. A ver, ¿a qué te referís? ¿Cuál es la mentira? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, repito, el convenio dice con claridad, los mayores costos, punto 4, tiene solo 4 puntos. Los derechos adquiridos se respetan. Se respetan y si eso los mayores costos derivados la nación pone un monto fijo que está establecido en el convenio. Si hay más costos, es un problema nuestro. ¿Está claro? Pero ustedes están reclamando no los mayores costos de esto, sino los que le deben del otro. Del 2011. ¿Y entonces por qué estamos hablando de eso? Y porque mienten. Pero te voy a decir algo más. Córdoba armonizó su edad jubilatoria, armonizó la cantidad de años necesarios para jubilarse por la caja, la obligatoriedad de que para jubilarte por la de jubilaciones de la provincia tiene que ser la caja en la que más aportes hay, armonizó su régimen de jubilaciones por discapacidad, su régimen de pensiones, armonizó todo. Hablan de la edad jubilatoria. Nosotros subimos la edad jubilatoria la misma de la nación, 60 años para las mujeres, 65 para los varones. ¿Sabés a qué edad se jubila la gente en Santa Cruz? Debería decirlo el spot, a los 50 años. ¿Sabés cuánta plata le mandaron a Santa Cruz en el año 2011 para una quita así de 14.000 jubilados? 360 millones de pesos. Y nos dicen que nosotros no armonizamos. Menos armonizó Entre Ríos, Chaco, multitud de provincias. Eso es mentira desde el principio hasta el final. Taxativamente está contemplado en el convenio la no armonización de algunos puntos. Y además nosotros hemos armonizado prácticamente el 100% de nuestro sistema previsional. Sin embargo, hay provincias que sin armonizar nada, puse el ejemplo concreto de Santa Cruz, 50 años las mujeres y 52 los varones en Santa Cruz se jubilan. Ahora, nosotros tenemos 60 y 65 y a esas provincias le siguen mandando dinero. Por eso te digo que esto es un castigo dirigido hacia Córdoba. Vamos a dejar de lado el spot y te quiero consultar, Diego. ¿Es un problema simplemente de desequilibrios que tienen que ver con malas administraciones de las provincias? Digo, crecimos en los últimos 20 años diciendo que el problema, venía al fondo y te decía, el problema son las provincias, el gasto de las provincias. Y es cierto que los sistemas de recaudación provinciales en algunos casos estaban de fiscalización de sus propios recursos, de generación de sus propios recursos, en algunas provincias eran muy bajos. Sí. ¿Qué hay hoy, 20 años después de eso? ¿Cuál es la realidad? Las provincias no están mal administradas. El problema es que las provincias, desgraciadamente, por problemas institucionales, no tienen con qué administrar. Ese 15% que se le deberían devolver a las provincias... ¿Cuánta plata es hoy? 23.000 millones de pesos en el 2012. El déficit, ¿cuánto es el déficit total de todas las provincias, incluida Buenos Aires, es 19.000. O sea, si se le devolviera esa plata a todas las provincias instantáneamente pasarían a ser superavitarias. ¿Y por qué habría que devolverle esa plata a las provincias? Porque la lógica, el fundamento para ceder ese 15% no existe más. ¿Cuál fue el fundamento? El ANSES estaba desfinanciado. Entonces, como estaba desfinanciado, las provincias se les pidió que aportaran el esfuerzo de darle ese 15%. El ANSES hoy es superavitario. 200.000 millones de pesos de stock en el fondo de garantía y los flujos son superavitarios. Entonces, debería ser devuelto ese 15%, con lo cual todas las provincias serían superavitarias. ¿Seguiría siendo superavitario el ANSES si se devolviera si dejaran de aportar ese 15% a las provincias? Sí, y lo que a mí me asusta es el trasfondo de la endeblez institucional, porque lo que acá se comenta, un gobernador, un jefe de gabinete, no puede tener como interlocutor con el gobierno nacional el entretiempo de un partido de fútbol. Eso es gravísimo. ¿Puedo añadir algo en ese sentido? Yo lo acompaño hace mucho tiempo, el gobernador de la Sota. De la Sota es un tipo al que no le gustan los pleitos, las peleas ni los juicios. No nos quedó otra alternativa. Lo conozco hace mucho, lo he visto ejercitar una paciencia que confieso no le conocía.
8 meses recorriendo despachos oficiales con funcionarios que anotaban en un cuadernito nuestros reclamos. Nunca conseguimos una palabra de respuesta. Nos hemos reunido con cuanto ministro hay vinculado al tema, con el director ejecutivo del ANSES. 8 meses peregrinando por despachos oficiales. Nunca conseguimos una palabra de respuesta. Nos llega después de 8 meses una propaganda falaz en el entretiempo de un partido de fútbol. Realmente, si bien las formas no son importantes, en este tema sí, porque las políticas de Estado no se pueden discutir por spot televisivo en un partido, en el entretiempo de un partido. Lo que ocurre es que nadie, ningún funcionario cara a cara, se animaría a decir estas cosas porque sabe que no es cierto. Entonces se usan este tipo de métodos. No tengo un solo minuto y tengo que cerrar. ¿Confían en que, llegado el caso, la Corte va a laudarse un derecho? Esperemos que sí. Diego, ¿te parece que este sistema es sostenible o en algún momento va a tener que replantearse por la fuerza? Por la fuerza del derecho, no por la fuerza del derecho. No, yo creo que este sistema no es sostenible. Cada vez hace más a las provincias, que son las que prestan el servicio público a la gente, el hospital, la seguridad, la educación la prestan las provincias, dependan cada vez más de la dádiva del Poder Ejecutivo Nacional, y eso no es un país federal. Es la antítesis de un país realmente federal como tanto se proclama que somos. Entonces yo creo que debería cambiarse el sistema tributario, una reforma tributaria y sobre todo una reforma de la coparticipación que le devuelva a las provincias lo que es de las provincias. Un rediseño en la coparticipación que es algo que está planteado y está previsto y sin embargo nunca se hizo. A ustedes, coincido en que ojalá los canales institucionales se reaparezcan para que esas cosas, esta clase de cosas se puedan discutir en los ámbitos en que se tienen que discutir y que la asignación de recursos sea mucho más racional, porque si no, lamentablemente vemos cómo se están ahogando las economías regionales. Ojalá el gobierno acate el fallo de la Corte, porque en el tema jubilatorio hay fallos de la Corte que han cumplido. Muchísimos. Gracias, Oscar, por haber participado. Diego, muchas gracias. No, por favor. A ustedes tenemos una cita el próximo lunes aquí por Metro, nuevamente a las 12. Te espero.